Bueno, pues buenos días. Agradecer a UMSIDA la invitación nuevamente este año en estas jornadas tan interesantes que ya lleváis 15 ediciones y como decían antes es para felicitaros, especialmente a Piedad por haber contactado conmigo o con nosotros. Y bueno, felicitar a los dos ponentes anteriores, que han sido unas charlas muy interesantes. Y un breve recuerdo a Jancho, que coincidí con él en alguna ocasión y siempre fue muy enriquecedor y la verdad es que era una persona pues que aprendías mucho de él siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo soy médico de urgencias, trabajo en el Miguel Servet y bueno, vengo aquí un poco en representación de un grupo de trabajo que tenemos, que es SEMES Aragón VIH, que se creó ad hoc pues, por una propuesta que hubo de SEMES Nacional. Y bueno, vengo yo, como podría venir cualquier otro compañero, porque somos médicos y enfermeras que estamos en todas las urgencias de Aragón, en casi todos los hospitales. Y bueno, se nos propuso realizar este trabajo, nos pareció muy interesante y la verdad que de lo que empezó a lo que hemos conseguido, pues estamos bastante contentos. ¿Por qué en los servicios de urgencias? Pues porque ya sabéis que la accesibilidad que hay en las urgencias, el amplio horario, pues un poco el anonimato, un poco que tienen ahí, ¿no?, más los pacientes, pues es un lugar dentro del sistema sanitario pues al que tienen que recurrir hoy en día muchos pacientes, pues no solo ante patologías urgentes y graves, ¿no?, pues ante cualquier duda, preocupación, circunstancia que tengan, porque a la atención primaria pues cuesta un poquito más llegar, a la atención especializada más. Entonces, es un sitio que por su facilidad de acceso atendemos a muchísima gente. Y entonces se pensó que era el sitio idóneo donde empezar a colaborar con otros puntos de la sanidad para aumentar el diagnóstico precoz del VIH. Ya sabemos todos que es un problema vigente en el mundo, ¿no? Hay datos que dicen que cada media hora, o sea, que cada 30 minutos, sí, cada media hora, se producen 74 nuevas infecciones en el mundo. Y hemos visto anteriormente pues, que sigue en ascenso la progresión. He puesto esta foto aquí del 20 de octubre, que fue el Día Nacional de la Prueba VIH, que también vi en la página de UMSIDA y me pareció bien recordarlo, en el que el 28,4% de las oportunidades de diagnóstico perdidas ocurren en los servicios de urgencias, ¿no? Entonces, cuando detectamos un paciente VIH, hemos visto en estudios que en los 3 años anteriores han ido 2 veces a urgencias y probablemente por condiciones indicadoras en las que tendríamos que haber pedido una prueba y no lo hemos hecho. Entonces, estamos desperdiciando muchas oportunidades para favorecer el diagnóstico precoz. Bueno, desde SEMES se planteó en el año 2020 un documento de consenso en el que muchas entidades, aparte de SEMES, CSIDA, GESIDA, SEIM, crearon estas recomendaciones en las que recomendaban, valga la redundancia, en los servicios de urgencias pedir una serología, un test de VIH ante determinadas entidades, como pueden ser estas, ¿no? Infección de transmisión sexual, que evidentemente tendríamos ya que hacerlo sin ninguna recomendación, igual que en las profilaxis posexposición, y incluyeron estas otras 4 porque son muy frecuentes en urgencias y porque se sabe que tienen elevada prevalencia de VIH oculto. Entonces, añadimos herpes zóster, síndrome mononucleósido, práctica de chemsex y la neumonía adquirida en la comunidad. Inicialmente a pacientes de 18 a 65, porque la inmunosenescencia hace que en mayores no sea eficiente, y luego ya se amplió a los 16. ¿Vale? Entonces, con esto se empezó, sin saber muy bien qué iba a pasar, y 5 años después podemos decir que ha sido, bueno, que tiene un reconocimiento a nivel por lo menos europeo, que es un proyecto referente con respaldo de las instituciones y que estamos teniendo entre todos pues muy buenos resultados, ¿no? No solo son números, sino que estamos pues eso, ayudando a muchas personas a conocer su situación. Entonces, hoy actualmente,
de los pocos hospitales que comenzamos con esta andadura, pues ya hay 187 en España y veis cómo las serologías han ido aumentando pues considerablemente desde el 21, que había 24.000, hasta el año pasado, que tuvimos casi 95.000, pues es una pasada. Los nuevos diagnósticos, se cree, por los datos que tenemos, el 20% de los diagnósticos nuevos los estamos realizando en los servicios de urgencias y el año pasado pues ya habéis 730 nuevos casos, con una tasa de positividad por encima del 1% prácticamente todos los años, y ya hay estudios que determinan que por encima de 0,1 es rentable. Por lo tanto, en ese sentido, fenomenal. Y luego, aparte, los diagnósticos evitados, entre 4.000 y 9.000 diagnósticos evitados, al detectar un paciente se estima que entre 2 y 4 diagnósticos evitamos. Por lo tanto, pues eso, casi 10.000 personas a las que hemos conseguido evitar la transmisión. Tenemos una página web donde todo el mundo registra los datos para tener los datos actualizados de España, y aquí os pongo la de Aragón. SEM 1 y SEM 2 son los semestres. Entonces, en el 2023 hicimos esas serologías, en el 24, pues eso, 1.500 por semestre, esto en urgencia solo, ¿eh? Y en el 25, pues eso, como no hemos puesto todo el semestre, pues están así los datos. Pero bueno, lo interesante es que tenemos 40 diagnósticos en estos años con un 0,6% de positividad y bueno, que participamos esos hospitales. El grueso lo coge el Servet y el clínico porque lógicamente tenemos mayor población, pero bueno, en el resto de hospitales pues también hacen todo lo que pueden. Bueno, aquí me sale 39 diagnósticos porque es que la otra es un poco más actualizada, pero bueno, esta es la comparativa con España. Y bueno, estamos bastante a la par, ¿no? Pues eso, en serologías por el número de urgencias, 12,5 de cada 1.000, nosotros 11,5. O sea, hemos hecho una labor de sensibilización y formación y tal a residentes y a enfermería, y como cada año vienen nuevas personas, pues mantenemos los cursos actualizados para que esto no decaiga, ¿no? Que esto ya vaya calando y tengamos esa sensibilidad a la hora de atender a los pacientes en urgencias. Bueno, por comunidades, pues bueno, esto lo he puesto sin más. Madrid y Aragón está por ahí, está entre las primeras. Por provincia, pues también Zaragoza. O sea, estamos contentos con los resultados. Por hospital, pues también aparecemos ahí el Servet, a pesar de que en Aragón hay muchísima menos población que en Madrid, Barcelona y demás, porque no tenemos ni en toda la comunidad un cuarto de Barcelona, un cuarto de Madrid. Pero bueno, como tenemos mucho volumen de pacientes, pues estamos ahí trabajando, ¿vale? Y bueno, el Servet, la diagnóstico 21, el clínico 12 y tal. Bueno, eso es lo de menos. La cuestión es que estamos todos a una trabajando. En cuanto al motivo por el que se le solicita el VIH, pues veis que por ITS es un 25,9%. Las neumonías, que nos ha costado mucho metérnoslo en la cabeza porque no veíamos la relación a priori, pero luego vemos que también hay bastantes casos de positivos entre las neumonías. Y lo que aquí más me llama la atención es que el 29,8% es por otras causas. Entonces tenemos ahí un campo todavía por explorar, ¿no? Porque tenemos las entidades que hemos dicho al principio, pero hay cosas por ahí que podemos mejorar. Entonces, basándonos un poco en lo que hemos ido estudiando todos estos 4 años, 5 años casi, analizando datos y tal, pues el año pasado publicamos unas nuevas recomendaciones, porque todo esto podemos ir mejorando. Entonces, todo siempre basado en la evidencia, ¿no? Entonces, dijimos que mejor que 6 íbamos a incluir alguna otra entidad más para ampliar el número de peticiones en urgencias. Y entonces, con este estudio que hicieron los compañeros de Cataluña, que es bastante potente, con Óscar Miró a la cabeza, pues a partir de este estudio se determinaron qué nuevas entidades íbamos a incluir en los protocolos. Entonces, os lo cuento brevemente. El proyecto VIH, que se llama Vigila, que ellos se han nombrado así, pues en 2 años, en 20 servicios de urgencias, recogieron casi 15.000 serologías, ¿vale?, de VIH. Quitaron 6.928, que eran ya las que correspondían con las 6 entidades que habíamos determinado inicialmente. Quedaron 8.000,
que se fueron agrupando hasta quedar al final en 248 motivos agrupados de serología. De estos, 229 son los que se incluyeron porque otros eran por otras circunstancias. Al final quedaron, de todas esas 229, 52 positivas, ¿vale? Entonces, de esas 52 correspondían a 17 motivos de consulta. Bueno, todo esto se hizo un estudio pues bastante exhaustivo, como veis, muy pulcro, y estas 17 entidades que fueron las que quedaron, pues eso, sobre todo llamaba la atención procedencia de países con alta prevalencia, luego linfopenia, plaquetopenia, adenopatías, bueno, lo que veis allí. Se hizo, se depuraron un poquito más los datos con un test de sensibilidad y nos quedaron esas 5 o 6 entidades, ¿no? Entonces, por frecuentación en urgencias y por mayor sensibilidad, al final se acordó aumentar las entidades a solicitar en urgencias pues las personas procedentes de un país endémico, la trombopenia y la fiebre de origen desconocido. Entonces, ahora cuando viene un paciente con una de estas situaciones, pues aumentamos la solicitud. Vale, entonces aquí, como veis, pues las 6 que ya teníamos y las 3 que hemos añadido en este nuevo protocolo. Como países con elevada prevalencia, pues sobre todo África subsahariana, que es de donde más atendemos nosotros aquí en España, y luego algún país por ahí de, pues yo qué sé, Tailandia, Estonia, Jamaica y tal. Bueno, aquí sobre todo vemos África subsahariana y es algo al que estar alerta. Las otras recomendaciones que añadimos, aparte de las nuevas 3 que he comentado, pues eso, asociar el cribado de la hepatitis C cuando pedimos una serología. Tenemos en el hospital un proyecto, ¿no?, en colaboración con otros servicios, en el que nosotros pues colaboramos, ¿no?, y cuando pedimos un VIH pues también pedimos una hepatitis. Luego el consentimiento informado, que le dimos un poco más de valor, ¿no?, porque bueno, es lo que os he dicho antes, que ampliamos la edad a 16 años, que antes lo teníamos a 18, y decir que tenemos 2 técnicas de consentimiento actualmente válidas en España. El opt-in, que sería la inclusión voluntaria, que es la que hacemos nosotros. Nosotros le decimos al paciente, pues mire, tiene usted un diagnóstico en el que convendría ampliar el estudio pidiendo una serología de VIH. Entonces ellos nos tienen que dar el consentimiento. Y la otra técnica, que es el opt-out, que es la exclusión voluntaria, que es la que hacen, por ejemplo, en Inglaterra, en el que hay unos carteles en las urgencias y pone se le va a realizar una serología de VIH a no ser que usted diga lo contrario, ¿vale? Entonces, son esas 2 técnicas que el paciente es el que tiene que decir, pues no quiero, y si no dice no quiero, se le saca. Entonces, se ha visto un poco los resultados que ha habido en las 2 técnicas, el opt-in de España y el opt-out de los ingleses, y hemos visto pues, que ha sido mucho más eficiente el nuestro, ¿vale? Hemos obtenido muchos más casos y bueno, y se ha testado a quien había que testar, no a todo el mundo. Entonces, bueno, pues ha resultado interesante. Hemos conseguido, bueno, hemos publicado en Lancet estos estudios, estos resultados que es una revista prestigiosa y que está, pues eso, interesada en este estudio, en este protocolo que estamos haciendo en España. Luego, las herramientas de ayuda a la toma de decisiones, pues que son los avisos automáticos, las alertas informáticas, que nos ayudan mucho, ¿no?, a la hora de recordar cuando hay que pedir una serología, porque en nuestra urgencia tenemos tanto volumen de pacientes que a veces pues, se nos puede pasar. Entonces, con estas herramientas pues favorecemos mucho que esto no ocurra. Luego también el papel de enfermería, como ha dicho Rosa, son fundamental. Trabajar en equipo con enfermería muchas veces nos ayudan casi siempre a cosas que se nos pueden pasar. Entonces se ha visto en este estudio que la formación del personal de enfermería específicamente pues aumentaba el 20% la petición de serologías en urgencias. Y luego, en cuanto a las alertas informáticas, también ponemos aquí este estudio que es muy reciente, de julio de este año, en el que también se ha valorado el diferente impacto de las diferentes intervenciones en cuanto a las alertas informáticas o no. Entonces, aquí se ha analizado, de los hospitales que participamos en el proyecto Deja tu huella,
pues se agruparon 12 hospitales en 4 estrategias, ¿no? 3 hospitales en la no estrategia, es decir, que no hacían nada en urgencias, trabajaban un poco sin ningún protocolo. La estrategia A, que serían las que habían hecho solo charlas de formación y preparación al personal. La estrategia B, que incluía la estrategia A y luego preconfigurados, que preconfigurados es eso que os he puesto ahí, en el que tienes un perfil de ITS, perfil de mononucleosis, perfil de herpes zóster. Entonces tú clicas ahí cuando tienes esa sospecha y ya te incluye lo que tienes que pedir. Y la estrategia C, que es todo lo anterior, más aparte las alertas informáticas específicas, que nosotros fuimos unos de los pioneros en España en poner las alertas, que salimos en la prensa y todo, por estar muy concienciados en esto, ¿no? Entonces se ha visto que realmente las alertas informáticas pues, nos ayudan en el trabajo diario. Ahí, como veis, pues en las neumonías, en el herpes, incluso en las infecciones de transmisión sexual, que si no, a veces se nos olvidaría pedir la serología. Con lo cual, bueno, es muy rentable y tal. Nosotros estos fueron los carteles o las alertas que pusimos al principio, ¿no? Que poníamos cuando, después de poner las 6 entidades que hemos dicho al principio, pues tú ponías neumonía. Entonces, al poner neumonía, te salía esto. Entonces, nos recordaba que había que pedir una serología. ¿Qué vimos? Pues que no nos funcionaba mucho porque, ya os lo conté en otra ocasión, me parece que era ya muy al final de la asistencia, entonces queríamos que nos saliera la alerta al principio de la asistencia. Entonces, con Raúl, que es el compañero que está conmigo en el Servet, enfermero, y otras personas que están en triaje, pues buscamos los motivos de consulta que podían estar más relacionados con el diagnóstico al final que estábamos buscando. Entonces, pusimos pues eso, exposición a líquidos, fiebre, tal, estas cosas. En el momento que tú triabas a un paciente con este motivo de consulta, pues pusimos en el interfase del PCH el consciente serologías pasaba de estar en negrita y tal a ponerse en rojo, ¿vale? De tal forma que tú ya de entrada, al ver al paciente por primera vez, ya tenías que ver que había que pedirle una serología. Y esto tenía una doble función porque le marcabas con el clic y ya no tenías ni que escribir acepta el consentimiento, ¿vale? Eran todo un poco para facilitar el trabajo y la verdad es que nos está dando resultados. Luego hicimos un test de evaluación del riesgo que colaboramos pues con Digestivo, con Micro, con Pharma, con Infecciosas y bueno, hicimos estos test de autoevaluación que dejamos en el triaje pues para que la gente fuera leyendo y si le surgía la curiosidad pues nos solicitara la prueba cuando la atendiéramos, ¿no? Igual que estos carteles que están por las paredes de urgencias, en el que con el QR tienen información sobre las ITS y pueden abrir el test de autoevaluación. Porque eso lo imprimimos y ya como desaparecen, pues no puedo imprimir siempre, entonces pusimos estos test para quien tenga curiosidad, pues lo pueda ir abriendo. ¿Vale? Entonces, hoy por hoy hemos visto que hemos conseguido bastantes cosas, pero que todavía falta por hacer. Entonces, bueno, aquí tenemos unos datos que todavía son bastante preocupantes. Al 33% de las ITS no le pedimos serología, no nosotros, sino en general en las urgencias de España, al 80% de las neumonías, al 70% de los herpes. O sea, pues tenemos todavía mucho que trabajar. Y se pone de manifiesto en este estudio también publicado en junio del 25, en el que se analizaron las personas que iban a primaria, atención primaria de Cataluña, entre el 17 y el 21, que habían consultado por condiciones indicadoras en las que había que haber pedido un test VIH. Y entonces, ¿qué se vio? Pues que se vio que de 275.000 personas que cumplían esos criterios, se había pedido el test al 19,4% de las mujeres y al 26,3% de los hombres. O sea, 75 y 80% de personas no habían sido testadas cuando era una buena praxis haberlo hecho, ¿vale? A migrantes fue al 27,7% y a no migrantes al 21,3%. Bueno, ahí tenéis por edades y por procedencias. Y lo que quería destacar es que
Fijaos que, por ejemplo, a una persona que tenía un diagnóstico de gonococo se le hizo al 43,1% el test de VIH. Lo mismo que a la hepatitis C, herpes. O sea, aquí hay un montón de ITS que se van con un diagnóstico apropiado, entiendo, pero sin haber testado otras entidades, como en este caso VIH, que había que haberlo hecho. Entonces, pues bueno, llama la atención este dato que seguimos haciéndolo mal. Y quiero dar una breve pincelada de las ITS, pues a raíz del estudio anterior, que bueno, que siguen siendo un problema de salud pública, especialmente esas tres que aparecen, gonococo, sífilis, clamidia, una coinfección muy frecuente, aunque nosotros tenemos tasas menores, pero podemos ver que la prevalencia va en aumento. Estos datos que son del 23, no tengo los del 24 registrados, pero bueno, veis como desde el 20 para arriba la evolución es pues muy llamativa. Y quería comentar aquí que tenemos la suerte de que hay un estudio nacional en marcha para hacer una foto de lo que hay ahora mismo en las ITS, en las urgencias de España. Entonces, nosotros hemos colaborado. Se trata de recoger los datos del 18 al 24, que aquí pone diciembre del 23, pero son del 24. Entonces tendremos una situación muy real y muy actualizada de qué hay respecto a las ITS en las urgencias. Nosotros, pues como veis aquí, el Servet es el que más urgencias aporta de todos estos respecto a Cataluña, bueno, a Madrid, tal. Pues en el Servet hay 1.389.000 urgencias atendidas en estos años, y sí que es verdad que el número de ITS son menos, ¿no? Menos que en la de Madrid, por ejemplo, que en Madrid en el clínico tienen 11.600, nosotros 5.100, a pesar de tener más número de asistencias, con lo cual, bueno, sí que es verdad que está muy distribuido geográficamente. Estos son, 4 datos de los resultados así muy preliminares, porque está todo en la cocina, ¿no? Está todo ahora mismo analizándose, porque como hay una gran variabilidad a la hora de recoger los datos en los diferentes microbiología de los diferentes laboratorios y tal, pues está costando más de lo que pensábamos, pero bueno, la evolución, la urgencia, igual que los datos generales, con esta ratio, ¿no? Por 1.000 urgencias. Por hospital, pues la línea naranja es la nuestra, que está bastante estable, no hemos aumentado muchísimo como otros hospitales. Y por sexo, pues 58% son hombres, y por edad, pues está así, ¿no? La mayoría entre 20 y 29, pero bueno, hay población distribuida por todas las edades. Y luego terminar con los datos que hemos analizado para aportar a este estudio nacional, que son los datos que tenemos en el Servet en este caso, ¿no? Bueno, las PCRs que hemos analizado en urgencias, pues los datos que tenemos de clamidia y gonococo positivos. Por edad, pues, por sexo, los hombres tienen una tasa de positividad de un 20% respecto a las mujeres, que tienen casi un 13%. Perdón, que me estoy liando. Los hombres un 20% de positivos de gonococo y las mujeres no llega al 2,5%. En cambio, en las clamidias, pues ya como todos ya sabemos, es siempre más aumento de positividad en mujeres. Respecto al gonococo, pues esto, lo parecido, ¿no? Llama la atención quizá pues que tenemos casos positivos en el grupo de edad de 0 a 14 años y que, bueno, que por tipo de muestra no se nos tiene que olvidar el frotis oral, porque también tenemos muchos casos positivos. Para clamidia, pues también hay en gente joven, y en este caso orina uretral es donde mayor casos de positivos detectamos. En cuanto al VIH, hasta agosto del 2025 en el Servet, pues tenemos 5 casos positivos, 7 conocidos, y esto es un 0,5%, con lo cual resulta eficiente. En cuanto a la sífilis, pongo no urgente pues porque no hay determinación en la cartera urgente, pero se hace
se recoge igual la muestra y se determina al día siguiente. 10 casos positivos en el primer semestre de este año. Y luego terminar comentando que tenemos un proyecto de mejora asistencial que hemos creado ahora con Micro para, aparte de homogeneizar el trabajo, hacer algún protocolo que hemos establecido, pues hemos puesto en marcha los test rápidos, ¿no?, en urgencias para clamidia y gonococo, en el que los resultados estarán en 45 minutos, con lo cual mandaremos al paciente a casa con el diagnóstico y el tratamiento específico, lo cual creemos pues, que va pues, a favorecer mucho pues, la adherencia y la efectividad. Bueno, lógicamente tiene limitaciones, ¿no?, porque es más caro, hay que tener la correlación clínica y tal, pero bueno, teniendo en cuenta que tenemos la aprobación, pues vamos a ponerlo en marcha y a ver si conseguimos mejoras. Y nada, finalmente terminar con esta foto de mi amigo Raúl, que está ahora en Sri Lanka y me ha mandado esta foto y me parece pues, oportuno ponerla aquí. Esto es la estación de tren de la capital de Sri Lanka, que he visto que hay dos, una se llama Colombo y otra no sé qué, un nombre muy largo. Pero bueno, esta es la estación de tren en el que, pues como veis, Sri Lanka es un país en vías de desarrollo, pero vemos que tiene pues, conciencia de lo que suponen las ITS y favorecen pues eso, la prevención facilitando preservativos en las calles. Así que nada, esta es mi charla y muchas gracias.